Muy buenas noches, 10 en punto. Tenemos que informarles que a esta hora se registran lluvias intensas con tormentas eléctricas en la región Tumbes. Por eso se recomienda a la población y a los transportistas de esta zona que mantengan la calma, que tomen las precauciones a fin de identificar las rutas de evacuación y también las zonas seguras. Hay que actuar con tranquilidad, tratar de mantener la cabeza fría en medio de la emergencia para poder también tomar las mejores decisiones y también realizar las acciones que les permitan a todos ponerse a buen recaudo. Para tener mayor información sobre este fenómeno natural estamos ya conectados con Nelson Quispe. Él nos va a dar información, él es vocero oficial del CENAMI y queremos tener mayores detalles de estas intensas lluvias con tormentas eléctricas que en estos momentos viene soportando la población de Tumbes. Señor Quispe, buenas noches. ¿Cómo estás, Valia? Muy buenas noches. ¿Aló? Estamos ya conectados con Nelson Quispe del CENAMI. Sí, buenas noches, Valia. Igual vamos a hacer los ajustes técnicos porque, entre otras cosas, queríamos preguntarle si esta tormenta proveniente del norte es la que se tenía prevista que viniera, sobre todo del lado de Ecuador, que sabemos que también ha resultado afectado. Mientras que tomamos ya contacto con el señor Nelson Quispe, queríamos contarles a ustedes que a propósito de Tumbes, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, estuvo en este lugar junto al ministro de Trabajo y también al ministro de Agricultura, coordinando la entrega de ayuda humanitaria, el reforzamiento de vías con autoridades locales y las acciones que se estaban desplegando precisamente para afrontar la emergencia en esta parte norte del Perú. Y además que recordemos que ya desde anoche teníamos la proyección del CENAMI que nos advertía de la presencia de estas lluvias intensas con posibles tormentas eléctricas en el norte, especialmente en la región Tumbes. Estas proyecciones se han cumplido y es lo que está ocurriendo en estos momentos en esta parte norte del país. También se tiene previsto que caigan precipitaciones fluviales con descargas eléctricas en Piura, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Puno y Cusco. Y se prevé que caigan lluvias entre ligeras a moderadas en las partes altas de Lima y Ancash. Nelson Quispe está ya en la línea telefónica. Señor Quispe, buenas noches. ¿Cómo está, Vale? Buenas noches. Bueno, primeramente quisiera Parece que la lluvia nos está jugando una mala pasada. Señor Quispe. Sí, lo escucho claro. Bueno, mientras que yo tengo, parece que el señor Quispe está hablando, pero yo no tengo hasta el momento la opción de poder escucharlo hasta que esta comunicación mejore. Seguimos con información, que es lo que ustedes necesitan para poder también tener todos los elementos y tomar siempre las mejores opciones. Se espera que este fin de semana se culmine con los trabajos que ejecuta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para restablecer el suministro de agua potable y desagüe en las zonas que actualmente no cuentan con este servicio en la ciudad de Trujillo. Y esto, obviamente, como consecuencia de las lluvias. La supervisión se realizó hoy sobre los trabajos de rehabilitación que se ejecutan en el canal Chavimochic. Este mediodía también, dentro de todas las acciones que despliegan las diferentes autoridades de gobierno, el ministro Martín Vizcarra llegó a Chimbote para supervisar la habilitación del tránsito en la localidad de Coixco y la puesta en uso del puente Bailey en la localidad de Sechí. Una buena noticia, Petroperú está donando combustible para las operaciones de ayuda humanitaria ante la situación de emergencia que atraviesa nuestro país debido a las intensas lluvias. Petroperú brinda su apoyo a las labores de ayuda humanitaria mediante la donación de combustible turbo para las aeronaves. Dicho combustible permitirá la continuidad de las operaciones que vienen realizando las aeronaves extranjeras que han sido enviadas por diversos países para implementar puentes aéreos, los cuales permiten el traslado de damnificados, insumos esenciales y equipos, atendiendo así a las zonas afectadas. A propósito de estos viajes, nosotros queríamos compartir con ustedes una buena noticia que nos trae el Ministerio de Agricultura, y es que se logró el primer envío de 12 toneladas de limón de Tumbes a Lima
gracias a un avión de carga de la Armada brasilera. Son las 10:05 de la noche. Nosotros comenzamos esta edición contándoles que Tumbes soporta lluvias intensas con descargas eléctricas de acuerdo con la proyección que ya había hecho el CENAMI, que nos advertía de esta situación, también señalándole a la población que tome las medidas de precaución necesarias, identifiquen ya las zonas de posible evacuación y este pedido se hace extensivo también a los transportistas. Todos están trabajando en este momento para poder afrontar la emergencia de la mejor manera, los bomberos entre ellos. Los bomberos voluntarios han estado desplegados en diferentes zonas. Por ejemplo, ellos muy tempranito llegaron a Cupiche para ayudar a los afectados por el bloqueo a la altura del kilómetro 44 de la carretera central. Ustedes recordarán que nuestra primera emisión de hoy a las 7 de la mañana daba cuenta del bloqueo que había a esta altura de la carretera central. Luego se habilitó una vía alterna, se está utilizando provisionalmente las vías del tren. Hasta aquí llegaron los bomberos y los bomberos también se han desplegado hasta otras zonas alejadas, como por ejemplo Antioquía, en Cieneguilla. A propósito de los bomberos y de la labor extraordinaria que ellos están desarrollando, queremos advertirles, escuchen bien, que los delincuentes están haciéndose pasar por bomberos o por voluntarios, llegan a las casas para supuestamente recoger los donativos, preguntando además por los dueños de casa con nombre y apellido, pero lo hacen simplemente para ingresar y robar. Tomen sus precauciones, hablen con los miembros de la familia, comenten esta situación con amigos, familiares y compañeros de trabajo a fin de fortalecer sus propios sistemas de seguridad y no permitir que estos delincuentes, estos malos peruanos aprovechen estas circunstancias de emergencia para delinquir, entrar a sus hogares y robar todo lo que pueden. Les decimos que a esta hora de la noche hay nivel de alerta naranja en el río Santa, el río Mala, el río Cañete, el río Chancay, Lambayeque, el río Jequetepeque y el río Chira. Con alerta amarilla están el río Tumbes, el río Piura, el río Virú en La Libertad, y los ríos que mantienen un caudal normal son el río Rímac, el río Chancay y el río Huaura. Son las 10:08, tenemos ya la comunicación con Nelson Quispe del CENAMI para que nos cuente características de lo que está ocurriendo aquí en Tumbes y cuáles son las proyecciones para las próximas horas. Nelson, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Valia. Bueno, sí, es cierto, las condiciones meteorológicas en la zona norte específicamente están siendo muy fuertes. Al momento nos informan una lluvia muy intensa en la parte de Tumbes, acompañada de descargas eléctricas. Esta se está desplazando hacia la parte de la costa, igualmente en las zonas de Piura se encuentran con precipitaciones y también descargas eléctricas. Así que las recomendaciones del caso para la población: mantenerse alejados de los cauces de los ríos. Otro también, no tener ningún objeto metálico en el cuerpo en estas zonas donde vienen ocurriendo estas descargas eléctricas. Es muy importante esa recomendación, sobre todo en zonas de descargas eléctricas. Nelson, teníamos entendido que también existía la posibilidad de lluvias intensas con descargas eléctricas en otras zonas como Piura, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Cusco y Puno. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, en la parte sur del Perú también vienen ocurriendo precipitaciones importantes. Al momento ya está a ligera intensidad, especialmente en las zonas altas de Arequipa, igualmente Cusco. Inclusive Cusco ha presentado precipitaciones acompañadas de granizadas, lo cual esto al momento ya no se viene presentando. Igualmente en la parte alta de Ancash las lluvias están siendo intensas y esto ha conllevado que el río Santa aumente su caudal. Al momento está en alerta naranja, hay que tener mucha precaución para estas zonas de Ancash. Sin embargo, las partes más bajas, estamos hablando de Lima, la costa de Lima y la costa de Ancash, está prácticamente tranquilo, pero las partes altas, mucho cuidado con lluvias, y esto conlleva a que esta parte, especialmente de Ancash, los caudales de estos ríos vayan incrementándose paulatinamente y es de mucho cuidado. ¿Cuál es el pronóstico respecto al río Rímac, Nelson? Y eso ya para terminar esa transmisión.
El río Rímac al momento se encuentra estable, estamos hablando entre 50 a 60 metros cúbicos por segundo. Esta situación viene dándose ya desde hace 2-3 días atrás. Las precipitaciones se están enfocando más en las partes altas. Esto ha incrementado entre 10 a 15 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, esta es una condición aún estable. Hay que tener en cuenta que para tener desbordes necesitamos superior a los 90 metros cúbicos por segundo. Pero hay un detalle muy interesante en esto, es que los lados laterales de los ríos están totalmente delimitados debido a estos caudales muy importantes que se ha tenido en el transcurso de esta última semana. Igualmente, esta recomendación para los transportistas es de mantener bastante cuidado en las zonas muy cercanas a los ríos. Muy bien, Nelson, muchísimas gracias. Importantísimo mantener esta comunicación. Yo lo comprometo para estar mañana en la edición de las 7 de la mañana, porque es importante seguir brindando la información a nuestros televidentes, sobre todo aquellos que viven muy cerca a estos ríos, para poder estar siempre alerta y reaccionar rápido ante una eventual crecida, ante una eventual emergencia. Muchísimas gracias. Nos despedimos, son las 10:11, nos hemos robado un minutito, era importante compartir con ustedes esa información. Nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana.